Bueno, vamos a continuar con la siguiente clase. ¿Cuál es? La 10 parece ser. Y nos quedamos aquí. Vimos impulso, pero comentamos que entre las ecuaciones importantes va a ser esta que es este momentum, pero ya lo pasamos en función de lo que le llamamos cantidad de movimiento medio continuo, en otras palabras, en un fluido, ¿no? En un fluido, básicamente, ya comentamos que los fluidos importantes donde hay una transmisión de momento por medio del esfuerzo cortante, ese son los líquidos, ¿no? Entonces, en lugar de usar que esta expresión de mecánica clásica que nos dice que momento no es igual a masa por velocidad, usamos esta, ¿no? Para un medio continuo que viene de ahí, ¿no? Que es masa por velocidad, pero tomamos una diferencial de masa acá. Y luego cambiamos esta masa a densidad por volumen y a densidad constante, pues esta diferencial de masa se convierte en un producto de la densidad por la diferencial de volumen, ¿no? Esto es como si nosotros derivamos esta, una suma, ¿no? Densidad por dB más B por diferencial de densidad, pero como es constante se hace cero y nada me queda densidad por dB, siendo esta B ya quedamos que el volumen, ¿verdad? Y esta B más chiquita es la velocidad. Entonces, vamos a empezar a hacer el balance. El balance, pues, de acuerdo a los libros que le llaman técnica de la envoltura o capa envolvente, y ya habíamos visto esta expresión que nos dice que la velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos la velocidad de salida de cantidad de movimiento. Ojo, en los balances comentamos ya en la clase en MIT que esto nos daría igual con cero, pero aquí hay que sumarle la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema. O sea, tanto las que ayudan como las que no ayudan al movimiento en la dirección en la cual se está dando el movimiento. En otras palabras, es la forma práctica, a menos para mí, creo que les puede ayudar mucho esta forma, no tan formal, pero que es válida y funciona, de hacer todo que quede como los balances en estado estacionario de masa que ven en balance de materia y energía, que me dice que entrada menos salida es igual a cero o que entrada es igual a salida, si es todo paso del otro lado, ¿no? Y entonces, pero en lugar de estar trabajando tanto con movimiento, pues sí lo estamos trabajando, pero en realidad vamos a hacer una suma de fuerzas, ¿ok? Dice, se aplicarán balances de cantidad de movimiento a una delgada envoltura de fluido, por eso le llaman de envoltura. ¿Qué es envoltura? Pues regreso ¿por qué le llaman envoltura? Checando, porque sí ya les comentaba que me sacaba de onda, entonces, es como que yo tengo, este es zona, el fluido, ¿eh? Y cada hoja es una laminita muy delgada de fluido que va fluyendo, va moviéndose. Ya quedamos que la de hasta arriba se mueve a una velocidad mayor y la que está pegada, en este caso a la mesa, que sería por donde va fluyendo, suponiendo que esta mesa está inclinada, ¿cómo lo pondríamos? No, aquí nada más gira, no la puedo girar así inclinado. Bueno, suponiendo que esto está inclinado y ahí esto está fluyendo en esta dirección, estos son fluidos. Y lo que voy a hacer es que el balance lo voy a hacer solamente en una lámina delgada. Vamos a suponer que esa lámina es esta de aquí, pero que está aquí metida. Esta hoja es como una hoja, solamente en una hoja que tiene un espesor muy, muy delgado. Pero de entrada no lo voy a hacer tan delgado, voy a decir que es un espesor delta X. Y después ya voy a decir que ese espesor va a ser tan delgado que va a tender a cero para aplicar aquí el cálculo, ¿no? Infinitesimal. Entonces, en un inicio voy a decir que este espesor de esta hoja, bueno, va a tener un largo y un ancho y un espesor, pero muy delgado. A ese espesor ahorita estamos llamando delta X. Entonces, ya habíamos comentado
estamos en este ejemplo que el fluido va cayendo y entonces aquí son laminitas, esas laminitas como hojas, ¿verdad? Que acabamos de ver como ejemplo de las hojas. Y vamos a usar nada más el balance en una longitud L de aquí a acá, en esta longitud L, para evitar un poco estas perturbaciones de entrada y de salida, donde aquí ya esté bien desarrollado el flujo. Y en estado estacionario vamos a considerar que es un fluido laminar que se mueve en forma de laminitas en estado estacionario, en régimen permanente, o sea, no hay cambio ya con el tiempo del flujo. ¿Y qué me falta? Fluido newtoniano. Creo que es todo, ¿no? Lo que vamos a considerar. Y aquí ya habíamos puesto ya esa parte nada más. Esa parte de longitud L, esta parte de longitud L de aquí a acá, ya está acá, ¿no? Ya está acá. Aquí está, de longitud L. Y entonces esta dirección de aquí es Z, esta es X y lo que comentaba, esta parte negrita es el espesor de esa hoja, ¿no? Que llamamos delta X. Es ese espesor, quizás una hoja, vamos a empezar por un espesor no tan pequeño, es una hoja un poquito gruesa, pero después vamos a considerar que este espesor va a ser muy pequeño, casi nada, ¿no? Entonces aquí viene un poquito de la información, pero ojo, aquí no se ve bien, pero es XZ, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora la dirección en que se transfiere el movimiento es hacia abajo, por este roce de estas láminas, y esta dirección hacia abajo es X, por eso aquí a este espesor le llaman delta X, y Z va hacia acá. Entonces, la dirección de la velocidad Z, la segunda letra de este tau es Z, es tau XZ. Recordaremos que la primera letra es la dirección donde se transfiere el movimiento y la segunda es hacia donde se va moviendo, ¿no? Tenemos la gravedad hacia abajo. Y bueno, para hacerlo más práctico voy a exagerar esa hoja, esta hoja que está aquí en medio, la voy a exagerar sus dimensiones, sobre todo el espesor de ese delta X que aquí estamos viendo que es muy delgada la hoja. Yo la voy a exagerar para que sea más fácil, ¿no? Entonces, para ello, entonces vamos a irnos aquí. Y este va a ser ahora mi hoja. Si ven, está muy exagerada. Esta es mi longitud L. Y esto de aquí es delta X. Simplemente para poder ver, ¿no? Para poder ver bien este, y hacer bien el balance sobre esta hoja de fluido. Muy delgada, pero que estoy exagerando esa delgadez. ¿No? Aquí parece que está muy gruesa, pero en realidad es muy delgado. Esta delta X es muy delgadito, ¿no? Esta distancia es muy pequeña. Y esta también, esta es más larga, ¿no? Casi están iguales, pero no. Esta L es esa longitud que vimos, ¿no? Eh, que es muy grande. Entonces, lo que nos dice aquí, pues es se aplicarán balances, dice ejemplo, flujo viscoso, lo que ya comentamos. Es un flujo viscoso isotérmico, o sea, es un líquido de una película de líquido bajo la influencia de la gravedad, sin formación de ondulaciones y se capa de espesor delta X sobre la que se aplica el balance de cantidad de movimiento. Ojo, nada más estamos en una hoja haciendo el balance, no en todo el pancle de hojas, ¿no? Eh, entonces, vamos a llamarle, vamos a llamarle el largo, pues ya, eso ya lo habíamos definido como L. El ancho como W, aquí están, ¿no? L es largo, W ancho. Y aparte lo alto es ese valor delta X, ¿no? De altura. Ya quedamos que la dirección hacia abajo
hacia abajo, hacia acá, es X y hacia acá es Z. Entonces, de hecho aquí lo puedo dibujar, las coordenadas. Aquí esta coordenada es hacia abajo X y hacia acá es Z. Y entonces el movimiento es en esta dirección. Está moviendo el fluido hacia acá porque va cayendo sobre esta superficie. Esta es una superficie y el fluido va cayendo. ¿Por qué se está moviendo? Por gravedad, porque yo tengo esa placa y ahí, por gravedad, igual que en los ejemplos que vimos, está resbalando, está cayendo ese fluido por gravedad. Entonces, esto podemos llamar un volumen diferencial, pero no es del todo diferencial, es diferencial nada más en delta X, porque es vamos a tomar ahí una cantidad muy pequeña, pero esta no, esta longitud L y esta longitud W no son pequeñas. Entonces tenemos mucha información aquí, vamos a checarla. Aquí me dan esto como un punto de origen, y me dicen que, bueno, es un punto, pero todo esto va fluyendo hacia acá. Entonces, si hacemos un balance acá, en este elemento L, antes de este elemento L también viene el fluido cayendo, ¿se acuerdan, no? Fuera de ese elemento L, aquí está, estamos en este elemento L, en este elemento L de acá. Antes hay fluido y después hay fluido, pero yo nada más delimité acá. Entonces, previo a la entrada de aquí, está entrando fluido acá, y aquí está saliendo fluido de esta parte, de esta longitud L, ¿no? Entonces, aquí me dicen que la entrada de cantidad de movimiento por transporte viscoso, aquí vamos a viscoso, a completarle, por transporte viscoso, es pues entra en toda la parte de arriba, ya lo sabemos, que esta parte de arriba se está moviendo con mayor velocidad y eso va rozando a la hoja de abajo y va generando un movimiento, ¿no? Hacia abajo hasta llegar a una velocidad cero abajo, donde voy a tener entonces un T mínimo, ¿no? Un T mínimo, recordamos que T es igual a menos viscosidad de B con respecto de Z. Pero en este caso aquí, pues prácticamente ya no va a haber movimiento, ¿no? No va a haber una velocidad acá. Acá porque ya este fluido ya está pegado con el sólido por el cual va resbalando, que quedamos que como ejemplo usábamos eh, un cristal, ¿no? Se acordarán, ¿no? Por aquí, por acá también. Entonces, pues como podemos ver, aquí es la entrada por cantidad de movimiento y aquí es la salida, pero eso es pues, debido al roce, o sea, en otras palabras, por transporte viscoso le llaman, ¿no? Aquí va a haber otra cantidad de movimiento, pero es el que acabamos de ver, ¿no? Que es de un elemento continuo, de un fluido continuo. ¿Por qué? Porque aquí viene un fluido y este fluido de alguna manera, las moléculas de fluido empujan al fluido que está acá. De alguna manera este fluido que vaya bajando acá, tiene una velocidad y va a empujar al fluido al que va acá. Va a generar una fuerza contra este fluido. A diferencia de acá, que el fluido que tenemos adentro de nuestra área que estamos trabajando, va a empujar al fluido que ya está en la parte de afuera de mi elemento. O sea, mi balance nada más lo voy a hacer en el puro elemento, ¿no? Por eso aquí le llamo entrada y aquí salida de movimiento. Pero este movimiento es exactamente este de aquí, en un medio continuo. ¿Ok? Este que está acá, este que está entrando acá. Es diferente a este porque aquí básicamente son taus. Son taus, que entra por acá y sale por acá. Por aquí entra otro tipo de movimiento y sale otro tipo de movimiento.
Y por otro lado voy a tener el peso. El peso me va a estar generando un movimiento, pero este peso me va a estar generando un movimiento en esta dirección, pero el peso va hacia abajo. Entonces tengo que generar, aquí se me va a generar tengo que descomponer esta fuerza en dos fuerzas, ¿no? Una en dirección X y esta que va perdón, esta que va en dirección Z, ¿ah? Y esta que va en dirección X, ¿ah? X va hacia abajo. Entonces aquí es X y aquí es Z. Se va a descomponer porque aquí tengo un ángulo, pero ojo, en algunos libros nos dan este ángulo, en el caso de este problema del ver, nos dan el ángulo acá, en otros nos dan acá. Entonces, eh, dependiendo, en uno será coseno y en otro seno, ¿no? Si nos dan este ángulo o si nos dan este, vamos a checar cuándo es coseno y cuándo es seno, ¿no? Creo que es todo. Por supuesto, entonces, este movimiento de aquí es debido a el peso. O sea, esta fuerza es el peso, que ya hicimos esa, en la clase pasada, ya hicimos la deducción de esta expresión, ¿no? Recordarán que les dije, densidad por gravedad es peso específico que llamamos gamma, ¿no? ¿Ok? Entonces, ojo ahí. Entonces, bueno, aquí volvimos a copiar. Ojo, quizás me faltó aquí en esta parte voy a considerar que mi valor de X, porque ya vimos, otra vez lo voy a escribir acá. Hacia abajo mi coordenada es X y hacia acá es Z, ¿verdad? Entonces, ojo, eso pues, lo podemos definir nosotros, ¿no? Dependiendo de nuestra conveniencia, pero en coordenadas cartesianas pues es lo mismo, pudieron haberle puesto en lugar de Z que ahí era X y abajo donde dice X es Y. Pero en este caso lo importante es definirlo, ya está definido acá, ¿no? Para este problema. Entonces en la entrada en la entrada de esta cantidad de movimiento, va a entrar en un punto que es X y luego va a salir de este lado que ya va a ser este punto X y le tengo que sumar este delta X. Por eso en este punto es este punto X más delta X. ¿Ok? Aquí es más práctico porque Z va hacia allá, Z, y entonces aquí en la entrada yo puedo decir que es un Z que vale igual con cero. Eso es lo más práctico, en lugar de darle cualquier valor. Es mejor de decir, aquí Z yo pienso que vale cero, o yo digo que vale cero, y de aquí voy a empezar a contar la longitud hasta llegar a esta longitud. Y en este punto, por eso lo pongo de azul, en este punto Z vale L, vale toda esta longitud, ¿no? O sea que Z empezó de cero, empezó creciendo, 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 hasta un valor de L. ¿Ok? Aquí, pues por supuesto, puse las velocidades ojo, las velocidades van en dirección Z, por eso les pongo Z. Creo que ya es todo lo que aparece acá. Aquí pues ya nos están diciendo que este es el elemento del fluido, todo ¿va? Es un elemento de fluido y que quede claro otra vez que este delta X es muy delgado. Esto es una hoja en el cual esta longitud de aquí, delta X, es muy, muy pequeña, ¿no? Como de una hoja. Entonces vamos a empezar a hacer el balance, pero vamos a hacer un balance de fuerzas. Ya comentamos porque van de la mano con el momento. Y entonces, para ser práctico, yo comentaba que el balance de fuerzas, pues básicamente ya con todo lo que dijimos que es en estado estacionario, principalmente esta de acá, es igual con cero, entrada menos salida igual con cero porque es estado estacionario. Ya aparte dijimos que este fluido es newtoniano, que es laminar, etcétera, ¿no? Pero en estado estacionario, de hecho lo voy a poner aquí, estado estacionario. La cantidad de fluidos que entran y salen ya no cambian, ¿no? Con el tiempo. Entonces, en vez de hacer el otro balance que pusimos acá, o sea, este de acá,
pues lo reducimos a esto de acá, ¿no? Entrada menos salida, pues estamos hablando de fuerzas. Entonces, yo por eso lo dividí en numeritos. Y las dos primeras son fuerzas que van a generar movimiento. Entonces, para mí, las entradas son las fuerzas que ayudan a que se lleve el movimiento. ¿Hacia dónde va el movimiento? Hacia esta dirección Z. ¿Ok? En esta dirección Z va el movimiento. Entonces, ¿qué fuerzas me ayudan a que se lleve a cabo el movimiento en esa dirección? Esas son las entradas. Y las salidas son las fuerzas que de alguna manera no me ayudan o tratan de impedir o tratan de frenar un poco que se mueva el fluido en esa dirección, en esta dirección. Y en la última clase de MIC yo les ponía el ejemplo, un ejemplo más práctico para ver eso, por ejemplo, la gravedad. Perdón, no sé qué estoy haciendo acá. Quiero dibujar una tubería. Tengo una tubería ahí. Esta es una tubería en el cual, si va un fluido hacia arriba, y si va hacia arriba, quiere decir que la gravedad está aquí, va hacia abajo, ¿no? La gravedad jala hacia abajo y el fluido va hacia arriba. Entonces la gravedad está tratando de impedir o de alguna manera trata de frenar un poco que fluya hacia arriba el fluido. Quizás tengo una bomba que está mandando el fluido hacia arriba, ¿okay? Una bomba que genera presión y una fuerza que para que suba. Pero la gravedad en este caso está jalando en sentido contrario hacia donde va el movimiento. Si el movimiento que yo digo aquí es en dirección Z hacia arriba, que va al contrario de Z. Entonces, yo diría que la fuerza de gravedad es una fuerza de salida y no de entrada. O sea, todas las que impidan están en la parte, en el balance de salida acá, ¿no? Acá. Entonces, al contrario, o sea, la tendría que restar. Y al contrario, si en este caso tuviera la misma tubería, pero ahora el flujo va hacia abajo, ahora el flujo va hacia abajo, y tengo el movimiento en dirección igual, pero ahora voy a decir que Z va hacia abajo. Entonces la gravedad me jala hacia abajo, ayuda, está ayudando más todavía que se mueva hacia abajo. Entonces esa la voy a tomar como fuerza de entrada. Esa fuerza de gravedad me ayuda a que se siga manteniendo el movimiento, que aumente el movimiento en la dirección que va el movimiento. Entonces todo lo que me ayude hacia el movimiento hacia donde va son fuerzas que voy a meter en la entrada, y las que me tratan de impedir son las fuerzas que van en la salida. ¿Ok? Entonces aquí es igual con cero. Voy a borrar esto. Y creo que viéndolo de esa forma se vuelve más práctico este balance. Y entonces yo aquí lo que hice fue, les puse números, empecé a contar desde las fuerzas que me ayudan al movimiento, o sea, las fuerzas de entrada. O sea, la número uno es una fuerza de entrada que entra acá, debido a que yo aquí arriba tengo todavía un fluido. Recordarnos que nada más estamos agarrando una hoja, ¿no? Y hay hojas arriba y hay una hoja de fluido, por así decirlo, que va moviéndose y le da movimiento al de abajo, o sea, está generando movimientos, una fuerza de cizalla que está generando movimientos hacia abajo. Perdón, que está generando movimiento en dirección Z. O sea, está ayudando a que se lleve a cabo movimiento. Como ayuda, la sumo. Entonces, voy a empezar por esa y voy a hacer mi balance aquí en forma un poquito más explícita. Esa ecuación de entrada menos salida, entonces primero la primera de entrada es la velocidad de entrada de cantidad
de movimiento. Voy a ponerle Z en este caso, porque es en dirección Z en este caso, a través de la superficie de la superficie, aquí como que no se ve bien, de la superficie, dice, situada en X, en el punto X. Le voy a poner aquí por transporte viscoso. Ok, pero en realidad estoy metiendo ahí la fuerza, es una suma de fuerzas, ¿no? La fuerza que, esta fuerza de cizalla o tangencial, que hace que esta lámina jale ya a la de aquí, la primera de aquí, ya en el punto X, ¿ok? En el punto X hacia abajo, en dirección X, ¿no? Esa es una entrada porque es una fuerza que está ayudando a que se lleve el movimiento en la dirección en que va el movimiento. Oh. Ahora vamos con la otra. La otra, como les digo, fui en orden. La otra es la número 2. Esa también es una fuerza de entrada. Ya empecé con la primera de entrada, la otra de entrada. Estamos con las entradas ahorita. La segunda, ¿qué nos dice? Velocidad de entrada, voy a hacer un poquito más grande esto para escribir mejor, de cantidad de movimiento Z a través de la superficie situada en Z igual con 0. Este lo voy a poner por flujo o presión de movimiento de fluido. ¿Ok? Esta tiene que ver más con esta parte que vimos que les comentaba, ¿no? ¿Ok? Voy a checar un poquito. Ok. Tiene que ver más un poquito con esta parte, ¿no? Con esta parte. Ok, bueno, vamos a dejarlo aquí y este sería la 2, esta que está entrando aquí. A esa le llaman por flujo o presión de movimiento de fluido, a esta entrada de cantidad de movimiento o fuerza, porque al final hay una presión aquí que está ejerciendo el fluido que ya viene atrás. Aquí atrás ya viene un fluido y este empuja de alguna manera el fluido al fluido que ya está dentro de mi elemento, ¿no? Lo empuja, lo mueve en dirección Z, o sea, ayuda a que se lleve a cabo este flujo que viene cayendo acá, ayuda a que siga el movimiento en dirección Z, o sea, es un movimiento que ayuda, por lo tanto, lo tomo como una entrada, ¿ok? Ahora vamos con el otro, que es movimiento, me voy a agrandar, movimiento
por fuerza de gravedad que actúa sobre el fluido. Y este es el 3. Entonces, ojo, estamos sumando. Y son todas las entradas. Este es esta. Porque a pesar de que va hacia abajo la gravedad, como esto tiene una inclinación, esto va a hacer, ya quedamos que va a hacer que se mueva hacia allá. Okay, yo puse el ejemplo, ¿no? Si tengo una tubería, si tengo la gravedad hacia acá, va a tratar de hacer que se mueva hacia abajo. Si en este caso se está moviendo hacia acá, la gravedad está ayudando a que se mueva hacia acá. ¿Por qué? Porque ya quedamos que esta se va a descomponer en una fuerza hacia allá y una fuerza hacia acá. ¿Okay? Y esta es la que me va a estar generando, o sea, debido al peso me va a estar generando esta fuerza que ayuda a que se mueva hacia allá. O sea, ayuda, por lo tanto, lo metemos dentro de las entradas. Y ahora las que vamos a restar o que le llamamos salidas son fuerzas que tratan de impedir el movimiento hacia donde se está moviendo el fluido, se está moviendo en dirección Z. ¿Ok? Y esas las vamos a restar. Entonces, vamos con, que es la 4. Esa ya es una salida. Y ya no cabe acá, entonces, bueno, aquí ya había copiado, vamos a seguir acá. Porque creo que ya no va a caber, o sí cabe aquí abajo. Me va a quedar muy, muy amontonado, entonces lo voy a hacer aquí. Entonces, seguimos con esa ecuación y ahí tengo las tres sumas. Después de este término vamos a restar este término menos, ok, estas son entradas. Voy a poner aquí, de hecho no va a caber. Vamos a ver si lo puedo ver. Ahí, ahí está bien. Entonces vamos a ponerle estas entradas y lo voy a restar salidas. Ok, yo de hecho le puse aquí menos salidas. Entonces, la primera salida que voy a tomar en cuenta es la menos la velocidad. Voy a agrandar esto. Velocidad de salida de movimiento Z a través de la superficie situada en X más delta X. Este también es por transporte viscoso. Ok, y este es el 4. Ok, bueno, aquí arriba están, ¿no? Es este de acá. O sea, esta salida en esta parte, ¿no? Entonces, déjeme ponerlo aquí, menos, y vamos a poner esos corchetes, y luego otro menos, que va a ser, bueno, vamos a explicar entonces esto. ¿Se acuerdan que decíamos que aquí entra porque la última capa acá, la última hoja, arrastra la de abajo y la jala en esta dirección, entonces le está metiendo fuerza, le está metiendo movimiento en esta dirección? Aquí es al contrario, porque esta de acá, ya vimos que entre más vayan bajando, ojo, esto no quiere decir que sea en este caso,
Esto de aquí no es la superficie, es otra hoja, porque recordamos que estamos en una hoja intermedia. Y esta de aquí va a jalar a esa hoja hacia abajo, pero ahora vamos a verlo como que la hoja de abajo frena a la de arriba, porque la de abajo, cada vez entre más se van pegando a la superficie, las hojas de abajo se van frenando más. Entonces esta de aquí se va a mover, pero esta de abajo de alguna manera se frena más e impide, no es que impida, trata de frenar un poco el movimiento en esta dirección de fluido. Por lo tanto, como lo trata de frenar, es una salida. O sea, es una fuerza como que contraria, o sea, ese roce trata de impedir, ¿no? Ya está. Y entonces, pues terminamos con la salida 5, que es, si esta es entrada, pues por aquí es una salida, ¿no? Entonces, vamos a escribirla. Como es una salida, también se resta y dice menos velocidad de salida menos velocidad de salida de cantidad de movimiento Z, Z a través de la superficie situada, situada en Z igual con L, y dice por flujo o presión de movimiento del fluido. Del fluido. Y esta es la número 5, ¿no? La última. Y esto se acordarán que estaban las tres que sumaban. Aquí creo que es mejor ponerla así. Le ponemos el signo menos afuera del corchete. Entonces teníamos tres que sumaban y luego estas dos que restan. Y tenemos entrada menos, que estas son salidas, es igual con 0. ¿Ok? Y ya tengo mi balance. A esta ecuación yo le puse ecuación, le puse ecuación A. ¿Ok? Entonces, déjame ver cuánto vamos de tiempo. 38, vamos a avanzar un poco. Ya tenemos todas nuestras entradas y nuestras salidas. ¿Por qué esta es una salida? Porque de la misma manera que las moléculas que vienen acá con una velocidad empujan a las de acá para ayudarles a que aquí adentro haya movimiento, estas de aquí al empujar a las de que están afuera, como que las de afuera frenan a las de acá, las tienen que empujar. Estas de adentro tienen que empujar a las de afuera. O sea, estas de afuera como que frenan un poco el movimiento aquí porque tienen que de alguna manera como moverlo, empujarlo. Por lo tanto, si tratan de frenar a estas moléculas que van empujando, como las tratan de frenar a que se muevan en esta dirección, pues es una salida. ¿Ok? Creo que es una forma práctica, por así decirlo, de entender cuáles son las fuerzas de entrada y las fuerzas de salida, ¿no? Y hacer un balance de fuerzas, básicamente. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente pasar ecuación, esta ecuación que acabamos de escribir, que básicamente va a estar aquí en azul, ¿no? Aquí y va a continuar acá. Ok, pues pasarlo ya a fórmulas, ¿no?
Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, la primera, la 1, pues básicamente me dice que es velocidad de entrada de cantidad de movimiento. Bueno, antes de pasar a eso, aquí dicen Z igual con L. Simplemente es para decir que, bueno, aquí ya es en Z igual con L. Aquí la entrada era a Z igual con 0 y aquí la salida es en Z igual con L. Aquí la entrada, aquí por roce era en X y aquí la salida era en X más delta X, ¿verdad? Aquí no es X igual con 0, nada más es X, ¿no? Ok, ya está. Entonces, vamos a hacer las expresiones, pero ahora en función de ecuaciones. Entonces, la primera ya vimos que eh, la primera, que es debido al transporte viscoso, ¿no? Esta de acá, esta de acá dice velocidad de entrada y ya vimos que va a entrar acá por el roce, por el esfuerzo cortante, ¿no? Y entonces simplemente para pasarlo a una ecuación, voy a borrar acá, voy a usar tau. Tau ahí en ese punto, ¿no? Pero tau quedamos que es xz, ¿verdad? Porque se transfiere el movimiento en dirección x y la velocidad va en z. Pero como estoy haciendo un balance de fuerzas, yo veo que tau es igual a fuerza sobre área. ¿Ok? Entonces, simplemente esa fuerza, es igual a tau por fuerza, es igual a tau por área. Pero ¿en qué área está entrando? Está entrando, es toda la hoja que va rozando, ¿no? Toda esta hoja de acá, todo esto va rozando, se mueve y roza la de abajo y le genera movimiento. La que está arriba de esta, ¿no? La que se mueve y genera movimiento. Entonces, básicamente está en esta área, toda esta área. Y un área de este tipo simplemente lado por lado, que es W por este lado de aquí vale L, ¿no? Aquí es L y de aquí W, entonces W por L. Entonces, el área es igual a W por L. Pero ojo, la entrada va a ser en un punto X, ¿ok? En un punto X, entrando en un punto X. Entonces, hay que tener cuidado. Una cosa es mi coordenada X, o mi variable X, y otro es un punto en específico. En este caso estoy usando esta X para un punto específico que le llamo X, ¿no? De entrada. Y aquí a la salida va a ser ya en un punto X más delta X, en ese punto. Entonces, matemáticamente, mi fuerza 1 quedaría, fuerza es igual a área, que sería, bueno, esto es área por tau xz, lo voy a invertir y entonces lo vamos a dejar como W por L, que es el área por tau. Lo voy a poner así, tau xz, ya sabemos qué significa x y z, pero aquí voy a poner que es en un punto X, o sea, está entrando en el punto X. Esto de aquí indica eso, que es una posición, ¿ok? Que es una posición, ¿cuál? Esta. Aquí también está X, ¿no? Todo esto es X y hacia abajo crece X. Entonces lo puedo poner aquí porque en el otro creo que lo puse acá. No, sí, también lo puse acá. Todo esto está en un punto X y todo hacia acá
todo esto es x más delta x, ¿verdad? Entonces está acá, estamos en esta entrada y estamos en un punto x, y es lo que pusimos ahí. Ok, déjenme, yo lo puse al revés, lo voy a respetar, lo mismo, W por L, L por W, y básicamente, pues ya tengo matemáticamente, mi primera fuerza de entrada, ¿no? Porque estamos haciendo un balance de fuerzas, ¿ok? Entonces, déjenme checar el tiempo, 45, ok. Prácticamente ya no se nos fue el tiempo, pero vamos con el punto 2, un poquito avanzar. El punto 2 que nos dice, pues es la entrada acá. Entonces, básicamente, esta entrada por, como le llaman, como por flujo, entonces recordaremos que básicamente vamos a usar la expresión. Voy a poner el punto 2, pero no lo voy a desarrollar aquí. Eh, entonces, el punto 2 de entrada va a ser acá, va a ser la que va a entrar aquí por flujo, ¿ok? Aquí va a entrar por flujo y el área por la que va a entrar es esta área de ahí, esta área de acá, básicamente es delta X por este ancho, ¿no? O sea, es lado por lado. Este lado es delta X y este lado es W. O sea, mide lo mismo acá y acá, ¿no? O sea, acá y acá es W. Entonces, de entrada ya tengo mi área. ¿Por qué requiero el área? Área entonces es W, en este caso por delta X. ¿Ok? Y básicamente voy a utilizar, recordaremos que F es igual a sobre tiempo. ¿Ok? ¿Esto de dónde lo vimos? De forma muy práctica, o creo que lo dejé muy atrás, pero recordarán que así definimos la fuerza, ¿no? El cambio de momentum con respecto del tiempo. Entonces, esto lo que me está dando es eso, son cambios, aunque no lo estoy poniendo como cambios, pero esto es un cambio fijo, ¿no? P con respecto del tiempo, ¿no? Y, y, y P para fluidos, quedamos que es velocidad, densidad y volumen. Bueno, esto lo pusimos acá, ¿no? Entonces, de aquí yo sé que entonces fuerza es igual a P, pero P es velocidad, rho, volumen, entre tiempo. Y de aquí, ojo, porque estoy haciendo balance de fuerzas, ¿eh? Entonces estoy relacionando momentum con fuerza acá en este punto. Y aquí tendría yo que meter en este caso, voy a meter un volumen, este volumen de acá, este volumen, pues es el volumen de mi elemento diferencial, o sea, el volumen de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el volumen aquí de pues no es un cubo, ¿no? Es
Básicamente es el área por la altura o lado por lado por lado, que es lado es L, el otro lado es delta X y el otro W, ¿no? Eso me da el volumen. Entonces el volumen, lo voy a poner así, volumen B es igual a W por delta X por L, ¿no? Y esto se me va a convertir en velocidad, densidad, volumen W delta X L en T. Ojo, esto lo puedo poner como diferencial, ¿no? Esto ya no lo puse así con respecto al tiempo. Pero esto se me convertiría en un diferencial de longitud con respecto al tiempo, que no es otra cosa que la velocidad. Ok, lo voy a poner con azul. Esto de aquí es velocidad. Y entonces, un poquito para ver de dónde sale, no es esto. Tengo dos velocidades. Entonces, la ecuación que me dan para este tipo de, 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 de ecuaciones es que me dicen que ρ, lo voy a poner por acá, ρ por velocidad al cuadrado, se conoce, porque aquí me va a quedar efectivamente ρ, velocidad y velocidad. O sea, lo voy a poner así. Velocidad ρ, W delta X y otra velocidad, ¿no? Es esta. Entonces, me va a quedar aquí una velocidad y otra velocidad, velocidad al cuadrado y una densidad. A eso, a esa cantidad de velocidad al cuadrado por densidad le conoce como, como presión de movimiento de fluido. O sea que tiene unidades de presión, que es fuerza sobre área, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Que ya está pasando mucho. Sí, ya van 52. Entonces, bueno, más o menos ya tenemos ahí una expresión, porque a lo que quiero llegar un poquito, aunque sea de una manera así muy, un poquito general, pero yo por eso le puse ahí, ¿no? Aquí, por flujo o presión de movimiento del fluido, ¿ok? Entonces, dentro de esta expresión, nosotros estamos haciendo un balance de fuerzas, por eso requerimos fuerza, ¿no? Ya para la fuerza, la primera fuerza que entra o que genera movimiento es esta. La segunda va a ser esta, ¿no? Y esta de aquí la estamos desarrollando, que P es básicamente esto, ¿no? Esto es P para un fluido. O sea, esto lo definimos acá. Acá, ¿no? ¿Ok? Y aunque al final de cuentas es un cambio, ¿no? De P. Un cambio como está acá, pero para hacerlo práctico, pues nada, le estamos poniendo en lugar de la diferencial, esta nada más le pusimos penten, P sobre T, y sustituimos esa P, sustituimos esta P acá, y aquí queda, ¿no? Queda acá, pero luego lo que estoy haciendo es desarrollando este volumen, y ya vimos que el volumen es el elemento diferencial de W delta X y L, pero esa L, esa longitud sobre tiempo, básicamente nos está generando, va a ser un cambio de la longitud. En realidad aquí yo le puse el en T, pero si tomamos ese elemento de cambio de longitud,
con respecto del tiempo se va a convertir en una velocidad. Entonces, es una forma para entenderlo más fácil, por eso lo dejo así, ¿no? No meterme tanto en más diferenciales acá, pero básicamente es que aquí ya me está prácticamente, en otras palabras, esto W por delta X es un área por velocidad. Y entonces, área por velocidad, ¿se acuerdan qué da? Okay, esto de aquí es área por velocidad. Le podemos poner en unidades. Si meto el área en metros cuadrados y la velocidad en metros por segundo, me va a quedar metros cúbicos por segundo. O sea, me va a quedar área por velocidad. Luego le llamaban, creo, Q. O ahora que van a llevar flujo de fluidos, este es flujo volumétrico, ¿no? Algunos le llaman caudal. Área por velocidad. Es lo que yo tengo aquí, un área por velocidad, ¿no? O sea, lo puedo ver de diferentes maneras, ¿no? Entonces, área por velocidad, o en otras palabras, también lo puedo ver como que volumen sobre tiempo es un flujo, es un caudal, este volumen sobre tiempo. Pero como comúnmente lo que aparece más es esto, dice presión de movimiento del fluido, o así le llaman, ¿no? Entrada de cantidad de movimiento por presión de movimiento del fluido. Aquí lo que estamos viendo, ¿no? Que esto de aquí, velocidad entre tiempo es caudal, y yo aquí directamente lo pude hacer, ¿no? Sin meterme en esos rollos de ahí. Aquí pude decir, bueno, entonces F es igual a velocidad, densidad, y B entre T es caudal, pero velocidad, densidad, caudal es igual a área por velocidad. Y ya tengo aquí mi velocidad cuadrado, ¿no? Densidad por velocidad cuadrado. Y el área, pero esta área en este caso es W por delta X, ¿no? Que es el área donde está entrando, ¿no? O sea, W por delta X, aquí es donde está entrando ese flujo. Esperemos que se haya entendido, ¿no? Un poco. Son diferentes formas de ver esta expresión. Y bueno, la seguiremos repitiendo un poquito en los siguientes balances para que queden claro. Y ya no, que sigue, pues ya no, pero en el siguiente otra vez repetiremos un poquito esto. Entonces estamos en el punto 2 apenas. Y bueno, queremos una expresión específica. Vamos a ponerla, pero ya me pasé mucho. Voy a dejarlo hasta acá y continuamos la siguiente clase.